Nunca pensé que el sonido de una maleta arrastrándose por el suelo podría romperme el corazón de esta manera. Ahí estaba yo, parado en el aeropuerto, viendo a mi propio hijo caminar hacia la puerta de embarque sin voltear atrás ni una sola vez. Sin despedirse. Sin siquiera reconocer que yo existía. El eco de sus palabras todavía me taladra los oídos como si las hubiera dicho hace segundos y no hace 3 días. Papá, creo que es mejor que no vengas en este viaje. La familia necesita espacio. Espacio. Como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Como si 57 años de vida pudieran resumirse en esa palabra fría, calculada, devastadora. Me llamo Roberto, y hasta hace una semana creía que conocía a mi hijo. Creía que sabía lo que significaba ser padre. Creía que el amor incondicional era suficiente. Pero ahí estaba, con un boleto en mi mano que había comprado en secreto, sintiendo como el sudor me escurría por la espalda mientras me acercaba al mostrador de check-in. Mis manos temblaban tanto que la empleada me preguntó si me sentía bien. Sí, mentí, solo un poco nervioso por volar. Nervioso. Como si fuera solo eso. Como si no fuera mi corazón el que estaba a punto de explotar dentro de mi pecho. Ese martes por la mañana, cuando Alejandro me llamó, yo estaba preparando café en mi cocina. Esa cocina donde su madre y yo habíamos desayunado juntos durante 22 años antes de que el cáncer se la llevara. Donde él había hecho sus tareas de la primaria mientras yo le explicaba matemáticas con la paciencia que solo un padre puede tener. Donde habíamos planeado este viaje familiar a Costa Rica para celebrar mi cumpleaños 60. Un viaje que habíamos estado organizando durante meses. Su voz sonaba extraña por el teléfono, como cuando era niño y había roto algo valioso y tenía que confesármelo. Pero esta vez no era un jarrón lo que estaba roto. Era algo mucho más frágil y mucho más importante. Papá, necesito hablar contigo sobre el viaje, me dijo, y yo inmediatamente supe que algo andaba mal. No por las palabras, sino por el tono. Ese tono que usan los doctores cuando van a darte una mala noticia. Ese tono que usó el oncólogo cuando me explicó que a mamá le quedaban 6 meses. Ese tono que dice, prepárate para el impacto, sin decirlo realmente. Mi estómago se contrajo y el café se me hizo amargo en la boca. ¿Qué pasa, hijo?, le pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Es que... bueno... Patricia y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si hiciéramos este viaje solo nosotros con los niños. Ya sabes, necesitamos tiempo como núcleo familiar. Núcleo familiar. Como si yo no fuera parte de eso. Como si los 28 años que llevaba siendo su padre de repente no contaran. Como si los nietos que adoro, Sofía de 8 años y Mateo de 5, de repente no fueran también mis nietos. Como si la sangre que corre por sus venas no fuera también la mía. Me quedé callado tanto tiempo que él preguntó si seguía ahí. Claro que seguía ahí. Mi cuerpo seguía ahí, parado en mi cocina, pero mi alma se había caído por un precipicio que no sabía que existía. ¿Roberto? ¿Papá? Insistió, y fue ahí cuando me di cuenta de que no había respondido. Sí, estoy aquí, logré decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Entiendo. Pero no entendía nada. No entendía cómo el niño que había cargado en mis hombros para que pudiera alcanzar las manzanas del árbol ahora me estaba dejando fuera de su vida. No entendía cómo el joven que había llorado en mis brazos cuando su madre murió ahora me trataba como a un extraño. Papá, no es nada personal, continuó, y yo quise reírme porque si esto no era personal, entonces nada en la vida lo era. Es solo que Patricia siente que, bueno, que a veces tu presencia es un poco intensa. Y con los niños y todo, pensamos que sería más relajante si... Sus palabras se fueron perdiendo en un zumbido en mis oídos. Patricia. Su esposa desde hace 5 años. La mujer que había llegado a nuestras vidas como un huracán silencioso, remodelando todo a su paso. La mujer que había logrado, lenta pero sistemáticamente, crear una distancia entre mi hijo y yo que antes no existía. Una distancia que se había vuelto un abismo. Recuerdo la primera vez que la conocí. Era una mujer hermosa, educada, exitosa. Trabajaba en marketing para una empresa importante y tenía esa sonrisa perfecta que se ve en las revistas. Al principio me alegré por Alejandro. Después de todo, se merecía ser feliz después de aquellos años difíciles tras la muerte de su madre.
Pero había algo en la manera en que me miraba, algo calculado, frío, como si estuviera evaluándome y llegando a la conclusión de que yo no encajaba en sus planes, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la familia perfecta que había visualizado. Las primeras señales fueron sutiles. Cenas familiares que se volvieron menos frecuentes. Llamadas telefónicas que se acortaron. Tradiciones que de repente ya no tenían sentido. La cena de Navidad que siempre hacíamos en mi casa se mudó a la casa de ellos. Luego a la casa de los padres de Patricia. Luego simplemente dejó de incluirme en la planificación. Es que tenemos espacio limitado, papá, me explicaba Alejandro, aunque sabía perfectamente que su casa nueva tenía 4 habitaciones. Es que los niños van a estar muy cansados, me decía cuando yo preguntaba si podía acompañarlos al parque. Es que Patricia tiene migraña, era la excusa cuando yo sugería una tarde de cine. Cada excusa era como una pequeña puñalada. No lo suficientemente profunda para matarte de inmediato, pero sí lo suficiente para que sangraras lentamente. Para que te fueras desangrando sin que nadie se diera cuenta. Ni siquiera tú mismo. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que tu relación con tu hijo se ha convertido en llamadas telefónicas de 5 minutos cada domingo y visitas supervisadas de 2 horas cada mes. Como si fueras un criminal en libertad condicional en lugar de su padre. Pero este viaje era diferente. Este viaje había sido mi idea. Yo había sugerido Costa Rica porque sabía que Alejandro siempre había querido ver los volcanes. Yo había investigado los hoteles, yo había propuesto las fechas, yo había insistido en que fuera mi regalo de cumpleaños para toda la familia. Era mi última oportunidad de recuperar algo de lo que habíamos perdido. Demostrarle a Patricia que yo no era una amenaza, sino una bendición. De demostrarle a mis nietos que el abuelo también podía ser divertido y crear memorias hermosas con ellos. Pero ahora, parado en ese aeropuerto, me daba cuenta de que había sido ingenuo. Que Patricia había permitido que yo organizara todo para luego quitármelo de las manos en el último momento. Como si hubiera estado jugando conmigo desde el principio. Como si mi entusiasmo y mis planes hubieran sido un entretenimiento para ella. Como si mi dolor fuera un precio que estaba dispuesta a pagar para tener el control total de la familia de mi hijo. El boleto que tenía en mi mano pesaba como una piedra. Lo había comprado apenas ayer, después de pasar toda la noche despierto, dándole vueltas a la conversación con Alejandro. No para hacer una escena, no para arruinar su viaje, solo para estar cerca, solo para demostrarle que a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo y yo seguía siendo su padre. Había elegido un asiento varias filas atrás. Había reservado en un hotel diferente. Mi plan era simple, mantenerme a distancia, pero estar disponible si me necesitaban. Como siempre había hecho. Como un padre debe hacer. Pero ahí estaba, caminando por el aeropuerto con las piernas temblorosas y el corazón en la garganta, preguntándome si no estaba cometiendo el error más grande de mi vida. El aire acondicionado me daba escalofríos, pero sabía que no era el frío lo que me hacía temblar. Era el miedo. Miedo de la confrontación que estaba a punto de suceder. Miedo de ver el rechazo en los ojos de mi hijo. Miedo de que los niños no entendieran por qué el abuelo había aparecido de la nada. Miedo de que Patricia tuviera razón y yo realmente fuera una presencia tóxica en sus vidas. El vuelo 847 con destino a San José se estaba embarcando cuando llegué a la puerta. Desde lejos pude ver a mi familia esperando en la fila. Sofía llevaba su mochila rosa con los unicornios que yo le había regalado en su último cumpleaños. Mateo tenía su dinosaurio de peluche bajo el brazo, ese que habíamos comprado juntos en el zoológico y que él insistía en llevar a todas partes. Alejandro revisaba los pasaportes con esa concentración obsesiva que había heredado de mí. Y Patricia. Patricia llevaba un vestido blanco impecable y una sonrisa satisfecha que me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me escondí detrás de una columna, sintiendo el metal frío contra mi espalda. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que toda la terminal podía escucharlo. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué esperaba conseguir? ¿Realmente creía que aparecerme de sorpresa iba a arreglar meses de deterioro en nuestra relación? ¿O solo estaba siendo un viejo terco y desesperado que no sabía cuándo retirarse con dignidad? Pero entonces escuché la risa de Sofía. Esa risa cristalina que me llenaba de alegría cada vez que la escuchaba.
Esa risa que me recordaba a su abuela cuando era joven. Y supe que no podía irme. No podía darme la vuelta y regresar a mi casa vacía, a mi rutina solitaria, a mis cenas para uno frente al televisor. No sin al menos intentarlo. No sin al menos darle a esta familia disfuncional una oportunidad más. El proceso de embarque comenzó y yo esperé hasta que llamaran a mi grupo. Grupo CA 123F. Junto a la ventana, varias filas detrás de donde ellos estaban sentados. Había memorizado sus asientos cuando hice la reserva, 8A, 8B, 8C y 8D. Una fila completa para la familia perfecta. Sin espacio para el abuelo entrometido. Cuando finalmente subí al avión, mis manos estaban tan sudorosas que apenas podía sostener mi tarjeta de embarque. La azafata me sonrió con esa sonrisa profesional que usan cuando ven a un pasajero nervioso y me preguntó si era mi primer vuelo. No, le dije, pero se siente como si lo fuera. Ella se rió pensando que era una broma. No sabía que era la verdad más pura que había dicho en días. Caminé por el pasillo tratando de no voltear hacia su fila, pero fue imposible. Como un imán, mis ojos se dirigieron automáticamente hacia donde estaban sentados. Mateo estaba en el asiento del pasillo, balanceando sus piernas cortas que no llegaban al suelo. Sofía estaba junto a la ventana, ya con sus audífonos puestos, perdida en su tablet. Alejandro estaba revisando su teléfono con el ceño fruncido, como siempre hacía cuando estaba estresado. Y Patricia. Patricia me vio primero. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, pero fue suficiente para ver cómo su rostro se transformaba. La sonrisa satisfecha se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de shock genuino, seguida inmediatamente por algo que solo puedo describir como furia pura. Sus ojos se entrecerraron y vi cómo sus labios formaban silenciosamente una palabra que no necesité escuchar para entender. Sus dedos se cerraron alrededor del brazo de Alejandro con una fuerza que debió haberle dolido. Alejandro siguió su mirada y cuando me vio, el color se le fue del rostro completamente. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Su boca se abrió ligeramente, como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Solo aire. Solo shock. Solo la realización de que su padre, el hombre al que había excluido de este viaje familiar, estaba ahí, en el mismo avión, a pocos metros de distancia. Sofía fue la siguiente en darse cuenta. Levantó la vista de su tablet justo cuando yo pasaba junto a su fila, y sus ojos se iluminaron con esa alegría pura que solo los niños pueden sentir. «Abuelo», gritó, tan fuerte que varios pasajeros voltearon a ver qué pasaba. «Abuelo Roberto, estás aquí». Se quitó los audífonos de un tirón y trató de levantarse, pero el cinturón de seguridad la mantuvo en su lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si todos en el avión hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros, confundidas, curiosas, incómodas. Podía escuchar mi propia respiración, agitada y temblorosa. Podía sentir el sudor acumulándose en mi frente a pesar del aire acondicionado del avión. «Hola, mi amor», logré decir, mi voz apenas un susurro ronco. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena. «Hola, Sofía». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Patricia, y su voz tenía un filo que podría haber cortado cristal. No era una pregunta. Era una acusación. Era una declaración de guerra. Mateo finalmente me vio y su rostro se llenó de confusión. A los 5 años, él todavía no entendía las complejidades de los conflictos familiares. Para él, ver al abuelo era siempre motivo de celebración. «¿Vienes con nosotros, abuelo?», preguntó con esa inocencia que me partió el corazón en 1000 pedazos. Yo, comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Que había comprado un boleto en secreto porque no podía soportar la idea de estar separado de ellos? ¿Que había mentido sobre mis planes para el fin de semana solo para poder estar en el mismo avión? ¿Que mi amor por ellos era tan desesperado que había estado dispuesto a humillarme de esta manera? «Roberto», dijo Alejandro, y la manera en que pronunció mi nombre fue como una bofetada. Frío. Distant. Como si fuera un extraño y no el hombre que lo había criado. «¿Qué haces aquí?» «Necesito sentarme», dije finalmente, señalando hacia atrás. «Mi asiento está». Mi voz se quebró y no pude terminar la frase.
El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Caminé hacia mi asiento sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando en arena movediza. Podía escuchar murmuros a mis espaldas, pero no podía distinguir las palabras. Solo el tono. Un tono de shock, de incomodidad, de algo que se había roto sin posibilidad de reparación. Mi asiento estaba junto a una mujer mayor que leía una novela romántica. Cuando me senté, ella me miró con curiosidad y luego hacia adelante, donde claramente había escuchado el drama que acababa de desarrollarse. ¿Problemas familiares?, me preguntó con la empatía que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. Algo así, logré decir, abrochándome el cinturón con manos temblorosas. Los hijos, suspiró, marcando su página y cerrando el libro. Nunca dejan de rompernos el corazón, ¿verdad? No pude responder porque tenía razón. Porque a pesar de todo el amor, todo el sacrificio, todos los años de entrega incondicional, tu hijo siempre tiene el poder de destruirte con una sola decisión. Con una sola frase. Con una sola mirada. El avión comenzó a moverse y yo cerré los ojos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La azafata comenzó su demostración de seguridad, pero yo no podía concentrarme en nada más que en el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Boom, boom, Boom. Como un tambor de guerra anunciando una batalla que ya había perdido antes de empezar. Cuando despegamos, abrí los ojos y miré por la ventana. Las luces de la ciudad se veían como pequeñas estrellas esparcidas en la oscuridad. Desde arriba, todo se veía tan pequeño, tan insignificante. Los problemas que parecían enormes desde tierra se volvían diminutos cuando los veías desde el cielo. Pero mi dolor no se sentía diminuto. Se sentía más grande que el avión, más grande que las nubes, más grande que el cielo mismo. Fue entonces cuando Alejandro apareció en el pasillo junto a mi asiento. Se quedó ahí parado durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Yo podía sentir su presencia sin siquiera voltear a verlo. Podía oler su colonia, la misma que había usado desde la universidad. Podía escuchar su respiración nerviosa, irregular. Podía sentir la tensión radiando de su cuerpo como calor de un radiador. «Papá», dijo finalmente, y su voz sonaba diferente. Más suave. Más como el niño que recordaba y menos como el extraño en el que se había convertido. Volteé a verlo y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No era la ira que había esperado. No era la vergüenza o la frustración. Era algo mucho más complejo. Era dolor. Era confusión. Era el reconocimiento de que algo fundamental se había roto entre nosotros y ninguno de los dos sabía cómo arreglarlo. ¿Podemos hablar?, me preguntó, señalando hacia la parte trasera del avión donde había más espacio. Me levanté sin decir palabra y lo seguí. Mis piernas se sentían débiles, como si fueran de gelatina. Cada paso era un esfuerzo consciente. Caminar. Respirar. Existir. Nos detuvimos cerca de los baños, donde el ruido de los motores era más fuerte y nuestras voces no podrían ser escuchadas por los otros pasajeros. Alejandro se recargó contra la pared y se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de mí y que hacía cuando estaba extremadamente estresado. ¿Por qué?, me preguntó, y en esa sola palabra había años de dolor acumulado. ¿Por qué estás aquí, papá? Porque eres mi hijo, respondí sin pensarlo. Porque Sofía y Mateo son mis nietos. Porque esta familia es lo único que me queda en el mundo y no puedo soportar la idea de perderlos también. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento vi al niño pequeño que había sido. Al niño que había corrido hacia mí cuando se lastimaba. Al niño que me había necesitado. Al niño que me había amado incondicionalmente antes de que la vida se volviera tan complicada. Papá, tú no entiendes, dijo, y su voz se quebró. Patricia no. Ella no te odia. Pero siente que a veces no respetas los límites. Que a veces eres demasiado presente. Presente, repetí, y la palabra salió de mi boca como si fuera venenosa. ¿Ser presente es malo ahora? ¿Querer estar en la vida de mi familia es un defecto? No es eso, se apresuró a decir. Es solo que, bueno, desde que mamá murió, tú has estado diferente. Más necesitado. Más. Se detuvo,
buscando las palabras correctas. Más desesperado, terminé la frase por él. Más patético. Más viejo y solo de lo que es cómodo para Patricia. No es eso, gritó, y varios pasajeros voltearon a vernos. Bajó la voz. No es eso, papá. Es solo que necesitamos espacio para ser nuestra propia familia, para crear nuestras propias tradiciones, para deshacerte del viejo que te recuerda todo lo que has perdido, dije, y al decirlo me di cuenta de que probablemente era la verdad. Para no tener que lidiar con mi dolor además del tuyo. Alejandro se quedó callado por mucho tiempo. El ruido de los motores llenaba el espacio entre nosotros, un recordatorio constante de que estábamos suspendidos en el aire, entre el cielo y la tierra, entre lo que éramos y lo que nos habíamos convertido. Papá, dijo finalmente, cuando mamá murió, yo no solo perdí a mi madre. También perdí al padre que conocía. El hombre fuerte, seguro, independiente que me había criado desapareció, y en su lugar apareció alguien que necesitaba tanto amor y atención que a veces se sentía sofocante. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Porque tenía razón. Cuando Carmen murió, yo no solo perdí a mi esposa. Perdí mi centro, mi propósito, mi identidad. Durante 25 años, había sido esposo además de padre. Había tenido a alguien con quien compartir las preocupaciones, los logros, las pequeñas alegrías del día a día. De repente, Alejandro se había convertido en mi única conexión emocional con el mundo, y esa responsabilidad era demasiado pesada para él. Yo no sabía, susurré. No me di cuenta de que te estaba haciendo eso. Lo sé, papá. Sé que no era intencional. Pero Patricia, ella veía como cada visita se convertía en una sesión de terapia no solicitada. Como cada llamada telefónica terminaba conmigo colgando sintiéndome culpable por no llamarte más seguido. Como cada evento familiar se convertía en una comparación con cómo solían ser las cosas cuando mamá estaba viva, punto. Me apoyé contra la pared porque sentía que mis piernas ya no podían sostenerme. Todo este tiempo había pensado que Patricia era la villana en esta historia, la mujer manipuladora que había alejado a mi hijo de mí. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Yo mismo había cavado este abismo con mi necesidad, con mi dolor no procesado, con mi incapacidad de ser el padre fuerte que Alejandro necesitaba en lugar del hijo emocional que me había convertido. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué hacemos ahora que estoy aquí? Alejandro miró hacia adelante, hacia donde estaba su familia. Podía ver a Patricia volteando hacia atrás cada pocos minutos, claramente ansiosa por lo que estaba pasando en nuestra conversación. Sofía había logrado convencer a su mamá de que le permitiera quitarse el cinturón para voltear hacia atrás y tratar de vernos. Mateo se había quedado dormido con su dinosaurio en el regazo. No lo sé, admitió Alejandro. Honestamente, no lo sé. Patricia está furiosa. Los niños están confundidos. Y yo me siento como si estuviera siendo desgarrado por la mitad. Puedo tomarme el siguiente vuelo de regreso, ofrecí, aunque cada palabra me dolía como un vidrio roto en la garganta. Puedo irme y ustedes pueden disfrutar su viaje. Pueden tener el espacio que necesitan. ¿Es eso lo que quieres?, me preguntó, mirándome directamente a los ojos por primera vez en meses. Lo que yo quiero, dije lentamente, es tener a mi familia de vuelta. Quiero ser el abuelo que lleva a los niños a tomar helado y les cuenta historias de cuando su papá era pequeño. Quiero ser el padre que apoya a su hijo sin sofocarlo. Quiero ser parte de esta familia sin ser una carga. Mi voz se quebró. Pero más que nada, quiero que tú seas feliz. Y si mi ausencia es lo que necesitas para ser feliz, entonces eso es lo que haré. Alejandro se quedó callado por tanto tiempo que pensé que se había ido. Pero cuando levanté la vista, vi que tenía las mejillas húmedas. Papá, no quiero que te vayas, susurró. Nunca he querido que te vayas. Solo quiero que encontremos una manera de hacer que esto funcione. Para todos. ¿Y Patricia? Pregunté. ¿Cómo convencemos a Patricia de que puedo cambiar? De que puedo ser mejor. No tienes que convencer a Patricia de nada, dijo Alejandro, y había una nueva firmeza en su voz. Tienes que convencerme a mí. Y tienes que convencerte a ti mismo. Patricia se casó conmigo, no conmigo y mi bagaje emocional. Pero yo soy tu hijo,
y tú eres mi padre, y eso significa algo. Eso tiene que significar algo. Regresamos a nuestros asientos en silencio. Patricia nos miraba con una expresión que podría haber congelado el océano Pacífico. Sofía me saludó con la mano cuando pasé junto a su fila, y su sonrisa inocente fue como un rayo de sol en la tormenta que era mi corazón. Mateo seguía dormido, ajeno al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. El resto del vuelo transcurrió en una tensión extraña. Cada vez que me levantaba para ir al baño, tenía que pasar junto a su fila. Cada vez, Sofía trataba de entablar una conversación que Patricia cortaba rápidamente con alguna distracción. Mira, cariño, ¿ves esas nubes? ¿O por qué no juegas en tu tablet? Pero también podía ver que algo había cambiado en Alejandro después de nuestra conversación. Había una nueva atención en la manera en que interactuaba con los niños, como si de repente se hubiera dado cuenta de que ellos también eran víctimas inocentes en esta guerra fría familiar. Cuando Mateo despertó y preguntó por qué el abuelo estaba en el avión, Alejandro le explicó pacientemente que el abuelo también tenía vacaciones en Costa Rica. ¿Podemos jugar con él?, preguntó Mateo con esa lógica simple que solo los niños poseen. Vamos a ver, respondió Alejandro, y cuando nuestras miradas se cruzaron a través del espacio entre los asientos, vi algo que no había visto en meses: esperanza. Aterrizamos en San José bajo una lluvia tropical que golpeaba las ventanas del avión como pequeñas piedras. El clima parecía apropiado para mi estado emocional, tormentoso, incierto, pero con la promesa de que después de la lluvia siempre sale el sol. El proceso de inmigración fue incómodo. Estábamos en la misma fila, pero manteniendo una distancia cuidadosa. Los niños querían hablar conmigo, pero Patricia los mantenía distraídos con preguntas sobre el viaje y juegos de veo algo que empieza con. Era como una danza elaborada donde todos sabíamos los pasos, pero nadie quería admitir que la estábamos bailando. Cuando recogimos las maletas, Alejandro se acercó a mí. ¿Dónde te estás quedando?, me preguntó. Hotel Presidente, respondí. En el centro. Lejos de ustedes, agregué rápidamente. No quiero interferir. Nosotros estamos en el Marriott cerca del aeropuerto, dijo. Papá, ¿te gustaría cenar con nosotros mañana? Los niños han estado preguntando, y creo que podríamos intentar. Miré hacia donde estaba Patricia, claramente escuchando nuestra conversación aunque fingía estar ocupada organizando los pasaportes. Su expresión no había cambiado. Seguía siendo un bloque de hielo con ojos. Solo si Patricia está de acuerdo, dije. Lo último que quiero es arruinar sus vacaciones. Alejandro caminó hacia su esposa y tuvieron una conversación en susurros que no pude escuchar. Vi mucho movimiento de manos de parte de Patricia, varias miradas en mi dirección, y finalmente un suspiro resignado que pude ver desde donde estaba parado. Mañana a las 6, dijo Alejandro cuando regresó. Hay un restaurante en el hotel que supuestamente tiene buena comida típica. Gracias, dije, y las lágrimas amenazaron con traicionarme otra vez. Te prometo que voy a comportarme. Voy a ser el padre que necesitas, no el que he sido. Esa noche, solo en mi habitación de hotel, me senté en la cama y llamé a mi hermana Elena en México. Era la única familia que me quedaba aparte de Alejandro y los niños, y la única persona que había estado observando este deterioro familiar desde afuera. Elena, dije cuando contestó, creo que lo arruiné todo. Roberto, suspiró, ¿qué hiciste ahora? Le conté todo. El viaje secreto, la confrontación en el avión, la conversación con Alejandro, la cena del día siguiente que podría ser mi última oportunidad de reparar lo que había roto. Hermano, dijo cuando terminé, ¿te puedo hacer una pregunta difícil? Adelante. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por la vida de Alejandro sin relacionarla contigo? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo le iba en el trabajo, o qué libros estaba leyendo, o qué planes tenía, sin inmediatamente conectarlo con cómo eso te afectaba a ti? Me quedé callado porque la respuesta era obvia. No podía recordar una sola conversación en los últimos 2 años donde no hubiera hecho todo sobre mí. Sobre mi soledad. Sobre lo mucho que extrañaba a Carmen. Sobre lo difícil que era estar solo. Sobre lo mucho que necesitaba estar cerca de ellos. Exacto, dijo Elena suavemente. Roberto, cuando Carmen murió, tú te convertiste en un hoyo negro emocional. Todo lo que se acercaba a ti era absorbido por tu dolor.
Y Alejandro, pobre muchacho, ha estado tratando de llenar ese hoyo durante 3 años, pero es imposible. Nadie puede llenar el vacío que deja la muerte de un cónyuge. Eso es trabajo que solo tú puedes hacer. ¿Y cómo? Pregunté. ¿Cómo empiezo? Empiezas por ir a esa cena mañana y hacer que sea sobre ellos. Pregúntale a Sofía sobre la escuela. Pregúntale a Mateo sobre sus dinosaurios favoritos. Pregúntale a Alejandro sobre su trabajo. Pregúntale a Patricia sobre sus hobbies. Y cuando sientas la urgencia de hablar sobre ti, sobre tu dolor, sobre lo mucho que los necesitas, muerde tu lengua y sigue preguntando sobre ellos. ¿Y si no es suficiente? Entonces al menos habrás empezado a ser el padre que Alejandro necesita en lugar del hijo que no pidió adoptar. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi habitación hacia las luces de San José. La lluvia había parado y había algunas estrellas visibles entre las nubes. Carmen siempre había dicho que las estrellas eran agujeros en el cielo donde el amor de las personas que habían muerto se filtraba para iluminar a los que quedaban atrás. Era una idea bonita, pero esa noche las estrellas se veían muy lejanas y mi corazón se sentía muy oscuro. Pasé la noche practicando conversaciones en mi cabeza. Sofía, ¿cuál es tu materia favorita este año? Mateo, ¿has visto algún dinosaurio nuevo en tus libros? Alejandro, ¿cómo va el proyecto en el que estabas trabajando? Patricia, Alejandro me contó que te gusta la fotografía. ¿Has tomado alguna foto interesante últimamente? Preguntas simples. Preguntas sobre ellos. Preguntas que no tenían nada que ver conmigo. La cena fue en un restaurante pequeño del hotel llamado Sabores Ticos. Tenía decoración rústica con maderas oscuras y plantas tropicales, y el aroma de gallo pinto y plátanos fritos flotaba en el aire. Llegué 5 minutos tarde intencionalmente porque no quería ser el primero en llegar y crear una situación incómoda donde tendría que hacer conversación forzada mientras esperábamos. Cuando entré, ya estaban sentados en una mesa cerca de la ventana. Sofía me vio primero y saltó de su silla antes de que Patricia pudiera detenerla. «Abuelo Roberto», gritó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La abracé con fuerza, inhalando ese olor particular de niña pequeña, champú de fresa, protector solar y aventura. Hola, mi princesa, le susurré al oído. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé, dijo, tomándome de la mano y llevándome hacia la mesa. Tengo que contarte sobre el avión. Era enorme. Y me dieron cacahuates. Mateo estaba menos efusivo, pero me saludó con esa sonrisa tímida que derretía mi corazón. Hola, abuelo, dijo suavemente. ¿También tienes vacaciones? Sí, campeón, dije, revolviéndole el cabello. También tengo vacaciones. Patricia me saludó con un frío Roberto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro se levantó y me dio un abrazo rápido, un poco forzado, pero genuino. Nos sentamos y por un momento nadie supo qué decir. El silencio se extendió como una mancha de aceite en el agua, oscuro e incómodo. Los niños miraban a los adultos, esperando que alguien rompiera la tensión. Sofía, dije finalmente, recordando las palabras de Elena, cuéntame sobre la escuela. ¿Cuál es tu clase favorita este año? Sus ojos se iluminaron. Arte, exclamó. Estamos aprendiendo sobre pintores famosos y la maestra nos deja copiar sus cuadros. Hice una copia de Van Gogh que se ve casi igual. Van Gogh, dije, genuinamente impresionado. Eso es muy avanzado para alguien de tu edad. ¿Cuál cuadro copiaste? El de los girasoles, dijo con orgullo. Aunque fue muy difícil hacer todos esos pequeños puntitos amarillos. Me encantaría verlo cuando regresemos, dije. ¿Lo tienes en casa? Sí. Está en mi cuarto, junto a la foto de cuando fuimos al zoológico contigo. Su comentario inocente creó otro momento de tensión, pero esta vez no dejé que me afectara. Mateo, dije, volteándome hacia mi nieto menor, tu papá me contó que ahora sabes muchos nombres de dinosaurios. ¿Cuál es tu favorito? Mateo se animó inmediatamente. El Carnotaurus, dijo con entusiasmo. Tiene cuernos en la cabeza como un toro, pero es carnívoro. Y puede correr súper rápido. ¿Más rápido que un carro? Pregunté, fingiendo asombro. Más rápido que algunos carros, confirmó Mateo.
Podía correr a 30 millas por hora. Mientras Mateo me explicaba los detalles de varios dinosaurios con la pasión de un paleontólogo profesional, pude ver que Alejandro se estaba relajando. Sus hombros, que habían estado tensos desde que llegué, comenzaron a bajar. Incluso Patricia parecía menos hostil, aunque seguía observándome con cautela, como si esperara que en cualquier momento volviera a mi comportamiento anterior. Alejandro, dije cuando Mateo terminó su disertación sobre dinosaurios, ¿cómo va el proyecto de la nueva plataforma digital en tu trabajo? La última vez que hablamos estabas muy emocionado por eso. Alejandro se sorprendió visiblemente por la pregunta. Probablemente porque era la primera vez en meses que le preguntaba algo sobre su trabajo sin inmediatamente relacionarlo con cuánto tiempo eso le quitaba para visitarme. Está yendo muy bien, dijo, y pude ver cómo se animaba mientras hablaba. Lanzamos la fase de prueba la semana pasada y los resultados han sido mejores de lo esperado. Las empresas están respondiendo muy positivamente a la nueva interfaz. Eso suena increíble, dije. Debe ser muy satisfactorio ver algo en lo que has trabajado tanto finalmente dar frutos. Lo es, admitió, sonriendo por primera vez en la noche de manera genuina. Ha sido un proyecto de 2 años, así que verlo funcionar es una sensación increíble. Continuamos hablando sobre su trabajo durante varios minutos. Alejandro me explicó los detalles técnicos con la paciencia que había heredado de mí, y yo hice preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando, no solo esperando mi turno para hablar. Luego me volteé hacia Patricia. Patricia, dije, y vi cómo se tensó inmediatamente. Alejandro me contó una vez que te gusta la fotografía. ¿Has tenido oportunidad de tomar muchas fotos últimamente? La pregunta claramente la tomó desprevenida. Era probable que fuera la primera vez que le hacía una pregunta personal que no tenía una agenda oculta detrás. Sí, dijo lentamente. He estado experimentando con fotografía macro. Flores, insectos, ese tipo de cosas. Eso suena fascinante, dije, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo pensaba. ¿Es muy difícil? Imagino que necesitas mucha paciencia. Sí, especialmente con los insectos, dijo, y por primera vez su voz no tenía ese filo defensivo. Mariposas en particular. Tienes que quedarte muy quieto y esperar el momento perfecto. Como pescar, comenté, pero con una cámara en lugar de una caña. Se rió, y fue una risa genuina. Nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, exactamente como pescar. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Patricia me contó sobre una exposición de fotografía que había visitado recientemente. Alejandro habló sobre los lugares en Costa Rica que quería visitar. Los niños interrumpieron ocasionalmente con preguntas sobre los volcanes que íbamos a ver al día siguiente. Sí, íbamos. Porque hacia el final de la cena, cuando estábamos compartiendo un flan de coco que los niños habían insistido en ordenar, Alejandro me hizo la pregunta que había estado esperando toda la noche. Papá, dijo, ¿te gustaría acompañarnos mañana al volcán Poás? Los niños han estado muy emocionados por ir, y creo que sería divertido ir todos juntos. Miré a Patricia, buscando alguna señal de objeción. Para mi sorpresa, ella asintió ligeramente. Los niños han estado preguntando por ti toda la tarde, admitió. Y honestamente, ellos se divierten más cuando estás cerca. Me encantaría, dije, y esta vez las lágrimas que amenazaron con salir eran de alivio, no de dolor. Me encantaría mucho. Esa noche, de vuelta en mi habitación, no llamé a Elena para actualizar sobre la cena. En lugar de eso, me senté en el pequeño balcón de mi habitación y miré las estrellas que ahora parecían un poco más brillantes. No era una reconciliación completa. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, muchas conversaciones difíciles que tener, muchos patrones viejos que romper. Pero era un comienzo. Al día siguiente, camino al volcán Poás, Sofía se sentó junto a mí en el autobús turístico que habíamos contratado. Abuelo, me dijo, ¿estás triste? ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque ayer en el avión, cuando nos viste, parecías muy triste. Como cuando extrañas mucho a la abuela. Los niños ven todo. Ven las cosas que los adultos tratamos de esconder. Ven la verdad que se escapa por las grietas de nuestras máscaras cuidadosamente construidas. Sí,
Le dije honestamente. Estaba triste. Pero hoy estoy feliz porque estoy aquí contigo y con Mateo y con tu papá y tu mamá. Y ya no vas a estar triste. A veces todavía voy a estar triste, le expliqué. Pero voy a tratar de estar feliz más veces. Especialmente cuando esté con ustedes. Ella se acurrucó contra mi brazo y continuamos el viaje en un silencio cómodo, viendo el paisaje volcánico pasar por la ventana. El volcán Poás era espectacular. Un cráter enorme lleno de agua verde azulada que parecía de otro planeta. Los niños estaban fascinados, haciendo preguntas constantes sobre cómo se había formado, por qué el agua tenía ese color, si era peligroso. Alejandro y yo tomamos turnos respondiendo, y por primera vez en años, se sintió como una colaboración en lugar de una competencia por su atención. Patricia tomó fotos de todo, incluyendo varias de mí con los niños. En una de ellas, Mateo está sentado en mis hombros señalando hacia el cráter mientras Sofía está parada a mi lado, ambos riéndose de algo que acababa de decir. Cuando veo esa foto ahora, puedo ver la alegría genuina en nuestros rostros. Puedo ver la conexión que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo dejara de ahogarla con mi necesidad. En el viaje de regreso, los niños se quedaron dormidos. Sofía con su cabeza en mi regazo, Mateo acurrucado contra Alejandro. Patricia estaba revisando las fotos en su cámara y Alejandro miraba por la ventana hacia las montañas que se desvanecían en la distancia. Papá, dijo suavemente, sin voltear hacia mí, gracias por ser diferente hoy. Gracias por darme la oportunidad de ser diferente, respondí. ¿Crees que podemos hacer que esto funcione?, me preguntó. Nuestra familia, quiero decir. Creo que podemos intentarlo, dije. Pero va a requerir que yo cambie mucho más de lo que cambié hoy. Va a requerir que aprenda a ser tu padre otra vez, no tu carga emocional. Y va a requerir que yo aprenda a establecer límites sin alejarme completamente, admitió. Que Patricia y yo aprendamos a incluirte sin sentir que estamos perdiendo nuestra independencia. Es un trabajo grande, dije, acariciando el cabello de Sofía que dormía en mi regazo. Sí, concordó. Pero somos familia. Y las familias hacen trabajos grandes cuando vale la pena. Patricia levantó la vista de su cámara. Roberto, dijo, y su voz era más suave de lo que había sido en meses. Quiero que sepas que nunca quise alejar a Alejandro de ti. Solo quería proteger a mi familia. A veces no supe cómo hacer ambas cosas. Lo entiendo, dije. Y quiero que sepas que nunca quise ser una amenaza para tu familia. Solo, no sabía cómo estar en ella sin aferrarme demasiado fuerte. Tal vez podemos aprender juntos, sugirió. Tal vez podemos encontrar una manera de que todos tengamos lo que necesitamos. El resto del viaje fue diferente. No perfecto, pero diferente. Tuvimos más cenas juntos, visitamos más lugares como familia. Patricia incluso me pidió que le tomara fotos a ella con los niños, y yo le pedí que me enseñara algunos trucos de fotografía. Alejandro y yo tuvimos varias conversaciones donde hablamos sobre cosas que no tenían nada que ver con mi soledad o mi dolor. Pero la conversación más importante la tuvimos en nuestro último día, cuando estábamos empacando para regresar. Alejandro vino a mi habitación para hablar. Papá, me dijo, sentándose en la silla junto a la ventana, hay algo que necesito decirte, y no va a ser fácil de escuchar. Mi estómago se contrajo. Adelante. Cuando mamá murió, yo también perdí a mi padre, dijo. No porque hubieras muerto, sino porque el hombre que me había criado, el hombre fuerte e independiente que había sido mi modelo a seguir, desapareció. Y en su lugar apareció alguien que necesitaba que yo fuera su padre. Alguien que necesitaba cuidado constante, atención constante, reaseguración constante. Sus palabras dolían, pero sabía que tenía razón. Y lo que más me asustaba, continuó, era que yo también estaba sufriendo. También había perdido a mamá. También necesitaba llorar y procesar y sanar. Pero no podía hacerlo porque tenía que cuidarte a ti también. Y eso me hizo resentirme contigo, lo cual me hizo sentir culpable, lo cual me hizo alejarme aún más. Alejandro, comencé, pero él levantó la mano. Déjame terminar, dijo. Pero este viaje me ha recordado quién eras antes. Me ha recordado al padre que puede escuchar sin necesidad de ser consolado. Al padre que puede celebrar mis logros sin hacer que sean sobre él.
Al padre que puede amar a sus nietos sin usar ese amor como una manera de validar su propia valía. ¿Y puedes perdonarme?, pregunté. ¿Puedes perdonar al hombre en que me convertí después de perder a tu madre? Ya te perdoné, papá, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te perdoné hace mucho tiempo. Lo que no podía hacer era confiar en que no volvieras a convertirte en esa versión de ti mismo. Pero esta semana me has dado esperanza de que podemos encontrar un equilibrio. Nos abrazamos entonces, un abrazo real, no el abrazo forzado y cuidadoso que habíamos estado intercambiando durante años. Un abrazo que decía, te amo, lo siento, empecemos de nuevo, somos familia, todo al mismo tiempo. El vuelo de regreso fue completamente diferente al vuelo de ida. Esta vez, estábamos sentados juntos. No porque hubiera comprado un boleto secreto, sino porque Alejandro había cambiado mi asiento para estar con la familia. Patricia había estado de acuerdo. Los niños estaban emocionados de tener al abuelo junto a ellos. Durante el vuelo, Sofía me preguntó si iba a venir a su próxima presentación de danza en la escuela. Claro, le dije, si tus papás están de acuerdo. ¿Papá?, preguntó Sofía, volteándose hacia Alejandro. Claro que puede venir, dijo Alejandro. Pero abuelo, vamos a establecer algunas reglas básicas, ¿está bien? Está bien, dije. Visitaremos una vez por semana, dijo. Pero vas a llamar antes de venir. Y si no podemos verte una semana porque tenemos otros planes, no va a ser personal. Entendido. Y cuando estés con nosotros, quiero que te enfoques en estar presente con nosotros, no en lo mucho que nos has extrañado o lo solo que has estado. Entendido. Y quiero que busques otras cosas que te hagan feliz, añadió Patricia. Un hobby, clases, un grupo social. No podemos ser tu única fuente de felicidad. Era una píldora difícil de tragar, pero sabía que tenía razón. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, dijo Patricia, y por primera vez la vi sonreír genuinamente hacia mí, hay un club de fotografía para principiantes en el centro comunitario cerca de tu casa. Tal vez podrías intentarlo. Podrías tomar fotos de los niños cuando vengas a visitarnos. Era un puente. Una manera de conectar mi nueva vida con mi vida con ellos. Una manera de tener algo que fuera mío, pero que también pudiera compartir con ellos. Me parece perfecto, dije. Han pasado 6 meses desde ese viaje a Costa Rica. No ha sido fácil. He tenido que aprender a vivir con mi soledad en lugar de huir de ella. He tenido que encontrar maneras de honrar la memoria de Carmen sin usar esa memoria como una manera de conseguir simpatía. He tenido que aprender a ser interesante para mis nietos porque genuinamente disfruto su compañía, no porque necesito desesperadamente su amor. Me uní al club de fotografía que Patricia había sugerido. Resulta que tengo talento natural para eso. ¿Quién hubiera pensado que a los 57 años descubriría una nueva pasión? He hecho algunos amigos ahí, gente de mi edad que también está navegando las aguas turbulentas de la segunda mitad de la vida. Visito a Alejandro y su familia cada domingo. A veces cenamos juntos, a veces solo pasamos el rato en el parque con los niños. Patricia y yo hemos desarrollado una relación cordial, incluso amistosa. No somos mejores amigos, pero ya no somos enemigos. Y ella ha empezado a pedirme consejos sobre fotografía, lo cual me hace sentir útil de una manera que no involucra manipulación emocional. Alejandro y yo hablamos por teléfono una vez a la semana. Conversaciones cortas, generalmente sobre su trabajo o los niños o mis nuevas aventuras fotográficas. Ya no son sesiones de terapia no solicitadas. Son conversaciones entre un padre y su hijo adulto que se respetan mutuamente. Pero lo más importante es que he aprendido a estar solo sin estar solitario. He aprendido que mi valor como persona no depende de cuánto me necesiten otros. He aprendido que amar a alguien significa querer lo mejor para ellos, incluso si eso significa que me necesiten menos. Hace 2 semanas, Sofía ganó el primer lugar en la feria de ciencias de su escuela con un proyecto sobre volcanes. Cuando me contó por teléfono, mi primera reacción no fue pensar en cómo eso me hacía sentir o en cómo yo había contribuido a su conocimiento sobre volcanes durante nuestro viaje. Mi primera reacción fue pura alegría por su logro, pura celebración de su inteligencia y dedicación. Estoy tan orgulloso de ti, le dije, y por primera vez en años, esas palabras no tenían nada que ver conmigo. Gracias, abuelo,
me dijo. ¿Puedes venir a la ceremonia de premiación la próxima semana? Si tus papás están de acuerdo, nada me haría más feliz, le dije. Y era verdad. Nada me haría más feliz. No porque necesitara desesperadamente estar ahí, sino porque genuinamente quería celebrar con ella. Quería ser parte de su alegría, no el centro de ella. Esta mañana recibí un mensaje de texto de Alejandro. Era una foto que Patricia había tomado en el parque donde habían llevado a los niños. En la foto, Mateo está corriendo hacia la cámara con sus brazos extendidos como si fuera un avión, su rostro iluminado con esa alegría pura que solo los niños de 5 años pueden sentir. El mensaje decía: Mateo dice que quiere ser piloto como el que nos llevó a Costa Rica para que el abuelo pueda venir en todos nuestros viajes. Me quedé viendo esa foto durante mucho tiempo. No porque me hiciera sentir necesitado o validado, sino porque me recordó algo importante: el amor no es algo que tomas. Es algo que das. Y cuando lo das libremente, sin expectativas, sin necesidad desesperada de reciprocidad, siempre regresa a ti de maneras que nunca esperaste. Ese niño de 5 años no quiere ser piloto porque me necesite en su vida. Quiere ser piloto porque los momentos que hemos compartido han sido alegres para él. Porque he logrado, finalmente, ser el abuelo que él merece tener en lugar del abuelo que yo necesitaba ser. El próximo mes, Alejandro me invitó a acompañarlos en un viaje de fin de semana a las montañas. Esta vez, no fue una invitación de culpa o una concesión reluctante. Fue una invitación genuina de una familia que quiere incluir a su abuelo porque su presencia añade valor a la experiencia, no porque su ausencia cause drama. Y esta vez, no tendré que comprar un boleto en secreto o aparecer inesperadamente en un aeropuerto. Esta vez, tendré mi lugar reservado desde el principio. No porque lo haya demandado o manipulado, sino porque me lo he ganado. Día a día, conversación a conversación, momento presente a momento presente. Algunas noches, cuando estoy solo en mi casa editando las fotos que tomé durante el día, todavía extraño a Carmen con una intensidad que me quita el aliento. Pero ya no uso ese dolor como una manera de exigir atención. Ya no lo uso como una excusa para aferrarme a mi familia con desesperación. En lugar de eso, lo uso como un recordatorio de lo afortunado que fui de haber tenido un amor así, y lo afortunado que soy de todavía tener amor en mi vida, aunque sea diferente. El amor de mis nietos cuando me ven llegar los domingos. El respeto de mi hijo cuando me pregunta mi opinión sobre algo importante. La creciente amistad con Patricia, construida sobre intereses mutuos en lugar de obligación familiar. La satisfacción de mis nuevos amigos del club de fotografía cuando comparto una imagen particularmente buena. Pequeños amores. Amores ganados. Amores que no dependen de mi necesidad, sino de mi capacidad de dar. La próxima semana es mi cumpleaños 61. El año pasado, lo pasé solo, sintiéndome sorry por mí mismo, llamando a Alejandro 3 veces durante el día esperando que se sintiera culpable por no haber organizado algo especial. Este año, Sofía me preguntó qué quería hacer para celebrar. Quiero tomar fotos de toda la familia, le dije. Y después quiero que me enseñen a jugar ese juego nuevo de cartas que Mateo ha estado mencionando. ¿Eso es todo?, preguntó, sorprendida. Eso es todo, le dije. Y era verdad. Porque a los 61 años, finalmente he aprendido que la felicidad no viene de ser necesitado. Viene de ser querido. Y ser querido no es algo que puedes forzar o manipular o exigir. Es algo que cultivas siendo la clase de persona que otros disfrutan tener cerca. Soy Roberto. Tengo 61 años. Soy viudo, padre, abuelo y fotógrafo aficionado. Mi hijo me desinvitó de un viaje familiar hace 6 meses, pero terminé en el mismo avión de todos modos. Fue la mejor decisión que he tomado en años, no porque me saliera como esperaba, sino porque me forzó a confrontar la persona en la que me había convertido y me dio la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Todavía extraño a mi esposa cada día. Todavía hay noches cuando la soledad se siente como un peso físico en mi pecho. Todavía hay momentos cuando quiero aferrarme a mi familia con más fuerza de la que sé que es saludable. Pero también hay tardes fotografiando atardeceres que me llenan el alma. Hay domingos jugando en el parque con mis nietos donde sus risas son suficientes para llenar cualquier vacío. Hay conversaciones con mi hijo donde somos 2 hombres adultos compartiendo perspectivas en lugar de un padre desesperado y un hijo culpable. Y hay esperanza. Esperanza de que los mejores años de mi vida como abuelo están aún por delante.
Esperanza de que la familia que casi pierdo puede ser aún más fuerte ahora que hemos atravesado esta crisis. Esperanza de que el amor, cuando se da libremente, siempre encuentra una manera de multiplicarse. Esta noche, antes de dormir, voy a mirar la foto que Patricia tomó de nosotros en el volcán Poás. Voy a recordar el momento exacto cuando fue tomada, cuando Mateo gritó que había visto un pájaro tropical y todos volteamos para ver. Nuestras caras en esa foto muestran sorpresa, alegría, unidad familiar genuina. Es una foto de una familia que se está sanando. Una familia que está aprendiendo que el amor no es un recurso limitado que debe ser racionado o protegido. Es algo infinito que crece cada vez que lo compartes. Mañana voy a llamar a Alejandro, no para preguntarle cuándo puedo visitarlos, sino para preguntarle cómo le fue en su presentación importante en el trabajo. Voy a escuchar su respuesta sin relacionarla conmigo. Voy a celebrar sus logros porque son sus logros, no porque me hacen sentir orgulloso. Y si me pregunta si quiero acompañarlos a algo el fin de semana, voy a decir que sí, pero solo si realmente quieren que esté ahí. No porque me necesiten, sino porque mi presencia añade alegría a la experiencia. Porque finalmente he aprendido la diferencia entre ser necesitado y ser querido. Y después de 61 años en este planeta, puedo decir con certeza que ser querido es mucho mejor. El avión que me llevó a Costa Rica también me llevó de regreso a mi familia. Pero más importante, me llevó de regreso a mí mismo. Al hombre que solía ser y al hombre que aún puedo llegar a ser. Y por primera vez en 3 años, eso es suficiente.